Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el terrorismo en el Perú. Soy la alumna Adriana Yaminota Suchipana del Colegio Américo Garibaldi, soy de tercer grado de secundaria. ¿Qué es? El terrorismo en el Perú, también conocido como el conflicto armado interno, fue un periodo de violencia que se extendió desde 1980 hasta el año 2000, causado principalmente por Sendero Luminoso. El MRTA está organizado. Organizaciones terroristas buscaron derrocar al Estado e instaurar un nuevo orden, mientras que el Estado respondía con acciones militares y políticas. El Sendero Luminoso de 1980-1995, fundada por Abimael Guzmán en la década de 1970. Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980. Este tenía como objetivo derrocar al Estado peruano y establecer un gobierno socialista, realizando múltiples ataques, incluyendo atentados, asesinatos, secuestros. Su violencia fue brutal y afectó a miles de personas. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, fundado en 1984. El MRTA también buscaba derrocar al Estado peruano y establecer un gobierno socialista. Realizaron ataques y secuestros, incluyendo la toma de rehenes en la embajada japonesa en 1996. Su líder, Víctor Polay Campos, fue capturado en 1992. Respuesta estatal. El Estado peruano respondió con medidas legislativas y judiciales y militares. Las Fuerzas Armadas y policiales llevaron a cabo operaciones antiterroristas para detener esto, pero también hubo violaciones de los derechos humanos. Consecuencias. El conflicto armado interno peruano dejó un saldo de menos de 33.000 muertos, entre desaparecidos también, claramente, por las muertes que hubo y todo eso. La economía y la sociedad peruana se vieron gravemente afectadas. En la actualidad, Perú sigue trabajando en la reconstrucción de la memoria histórica y la justicia para las víctimas. El movimiento MRTA. Para aclarar más sobre este tema del MRTA, fue un movimiento revolucionario de Tupac Amaru. Esta fue una organización guerrillera marxista-leninista peruana que surgió a principios de la década de 1980. Ellos se basaron el nombre por Tupac Amaru II, que era el líder de la rebelión indígena contra el dominio español. ¿Qué es el terrorismo según la Constitución del Perú? El dispositivo legal representado define el terrorismo urbano como los actos que generan zozobra en la población o un sector de ella a través de los delitos de extorsión y sicariato, y establece sancionar a quienes lo cometen con pena privativa de la libertad no menor de 30 años. ¿Cuáles son las causas de terrorismo? La marginación y la alienación y el sentimiento resultante de victimización puede impulsar el extremismo, que a su vez puede facilitar la explotación por parte de los terroristas. La pregunta que todos nos hacemos en realidad, ¿quién eliminó el terrorismo en el Perú? Fue el Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Policía Nacional de Perú. Fue fundamentalmente en la lucha contra el terrorismo en el Perú, especialmente en la captura de Abimael Guzmán. Ahorita vamos a hablar quién era Abimael Guzmán. Fue el líder de Sendero Luminoso en 1992, sin embargo, la lucha contra el terrorismo fue una tarea compleja, que involucró a diversos actores y estrategias, incluyendo a las Fuerzas Armadas con los Comités de Defensa Civil Antisubversiva, DECAS, y el trabajo de inteligencia. Gobierno de Alberto Fujimori. Vamos a ver sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, el enfrentamiento se libró principalmente mediante ataques con bombas y asesinatos selectivos por parte del Centro Luminoso y una facción en el servicio de inteligencia del ejército. El grupo colonial, el grupo que en sí era reunión de los grupos paramilitares del primer gobierno de Alan García, le respondió con el mismo método de eliminación selectiva. Fue el contexto que se produjeron la masacre de La Cantuta, la masacre de Barrios Altos y la masacre de Santa. En esta etapa ocurrieron también hechos como el Holocausto Ashanika, perpetrando el Sendero Luminoso. De este hecho, la CBR calculó alrededor de 6.000 Ashanikas muertos y 5.000 desaparecidos y 10.000 desplazados. Ahora sí vamos a hablar quién era Abimael Guzmán. También conocido como Camarada Gonzalo, presidente Gonzalo, fue un filósofo político y terrorista peruano
que nació el 3 de diciembre de 1934 en Mollendo, Perú, y él fue el fundador y líder de Sendero Luminoso, una organización comunista militante responsable de una brutal insurgencia en el Perú desde 1980 hasta el 2000. ¿Cuándo fue su captura y encarcelamiento? En 1992, Guzmán fue capturado por las autoridades peruanas en una operación encubierta, fue juzgado y condenado a cadena perpetua por terrorismo y otros delitos. A pesar de su encarcelamiento, Guzmán continuó influyendo en el movimiento Sendero Luminoso, y su liberación se convirtió en un grito de batalla para sus seguidores. Su muerte de Miguel Guzmán murió el 11 de septiembre de 2021, a los 86 años, mientras se cumplía su sentencia en una prisión de máxima seguridad en el Callao. Y la causa de su muerte fue reportada como una neumonía. Después de su muerte, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron dispersadas en un lugar secreto. ¿Cuál fue el legado? El legado de Miguel Guzmán estaba marcado por la violencia y el terror que causó en esas épocas. Sus acciones y su ideología han tenido un impacto profundo en el Perú, dejando cicatrices profundas y desafíos sociales y económicos continuos en el Perú. A pesar de su papel en perpetuar la violencia, y algunos de sus seguidores todavía lo ven como un héroe revolucionario. Para algunos fue un héroe, pero para otras personas no fue, porque causó mucha inseguridad. ¿Cómo fue el declive y el Sendero Luminoso y la desaparición de la MRTA? Llegamos a un punto muy importante. El declive del Sendero Luminoso y la desaparición del MRTA se dieron en momentos distintos, pero ambos fueron resultando de una combinación de factores que incluyeron la acción militar, fue la captura de sus líderes y el cambio en la opinión pública. El Sendero Luminoso sufrió un duro golpe cuando capturaron a su líder, que era Abimael Guzmán, en 1992, mientras que en el MRTA prácticamente desaparecieron tras la operación de Chavín de Huántar en 1997, que liberó a los rehenes de la embajada japonesa. Derogación de las leyes de amnistía y a militares. Esto fue en el 2001. Las leyes de amnistías de 1995, promulgadas por Alberto Fujimori, absolvían a militares por crímenes relacionados con la lucha antisubversiva, considerados un autoperdón. Para mi opinión, no sé por qué se considera un autoperdón, pero bueno, tras la huida del Fujimori en el 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró estas leyes sin efecto, permitiendo investigaciones sobre estos crímenes. Además, en diciembre de 2000, el Congreso también amnistió a militares del levantamiento de Locuma, liderado por Ollanta y Atauro Humala. ¿Por qué huyó Alberto Fujimori? Alberto Fujimori fue un presidente, sí, y este presidente huyó a Japón en noviembre del 2000. Durante su tercer mandato como presidente del Perú, debido a una creciente crisis política y acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos, la difusión de los Vladivideos que mostraban actos de corrupción de su asesor Vladimiro Montesinos desencadenó una serie de investigaciones y denuncias que minaron a su gobierno. Así lo fregó. El retorno de la democracia. En 1978 fue convocada una asamblea constituyente por Morales Bermúdez para la elaboración de una nueva constitución, además de facilitar el retorno de la democracia. Para Morales Bermúdez, la asamblea constituyente no representaba el fracaso de la revolución peruana, sino en sí era un avance hacia la democracia, ya que era necesario transformar la estructura social, económicas y políticas de la nación. La Asamblea Constituyente fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder de APRA. En 1979 se promulgó la nueva Constitución, que entregó en vigencia el 28 de julio de 1980, al inaugurarse el nuevo gobierno de Fernando Belaúnde Terry.
Las noticias que salieron ahora último fueron en Pucallpa se realizó ceremonia en honor al el personal caído en acción de armas en la época de terrorismo. En Tarapoto hubo bandera de Sendero Luminoso, aparece en distrito de Banda de Chicago, Día de las Víctimas de Terrorismo. ¿Cuántas veces los grupos subversivos dejaron una estela de dolor en el Perú? En Perú, al menos 16 personas mueren en un ataque atribuido a remanentes de Sendero Luminoso. Alberto Fujimori, historia del expresidente más polémico del Perú. Ayacucho, Fiscalía recupera restos óseos que corresponderían a personas fallecidas en 1984 durante la época. Según dicen que Chino Fujimori con Abimael Guzmán estaban conectados. Y el que sí hizo el terrorismo a gran escala fue el Estado, y en poca escala Abimael Guzmán. Y todos le echaban la culpa a Abimael Guzmán. Y después lo buscaban mucho a Abimael Guzmán por todo sitio. ¿Cómo se llama el comandante de la policía? Me agarró, no recuerdo, por casualidad, vio que en una casa entraban y salía gente. Y entre ellas había una Garrido Leca, una actriz, y llevaba una cosa a otra. Y sospechaba, pues, hasta que sus sospechas de este policía fueron corroboradas. Y el chino no quería que lo busquen en Lima a Abimael Guzmán. Y cuando sin órdenes del presidente ni de la superioridad, policía, ¿cómo se apellidaba? Me agarró, tendría que ir a buscar mis... ¿Pero qué más? ¿Cómo la pasaste tú, peor, Alfredito? Entonces se metió sin autorización y lo agarraron, pues, a Abimael Guzmán con la Garrido Leca y otros más. El chino se calentó como que, porque los que venían haciendo el mayor terrorismo era el Estado. Ahí tenemos Barrios Altos, después María Barreto era militar y querían matarlo a César Hildebrand porque sacaba y averiguaba todo. Y ella le pasó la voz a César Hildebrand de que se callara, que no hablara mucho. Entonces ahí pues se asustó César Hildebrand, es cuando se va a Europa, a España, y está un gran tiempo. Y porque acá querían matarlo porque él descubrió cómo era toda esta figura. Después, ¿cómo se llamaba eso? Tenemos Barrios Altos, con los militares que mataron hasta un niño de 8 años, que estaban haciendo sus parrilladas ahí, comiendo, entraron ahí a Barrios Altos y los barrieron a todos los barrieron. Después, cuando Fernando Belaúnde, de 3 más antes, ya comenzó, y ese es el maldito, que comenzó a exterminar la gente de Dante. ¿Y qué sucede? Lo que hay en el cuartel Los Cabitos de Huancayo, a todo el que se atrevía a pasar por delante del cuartel, agarrado y desaparecían.
y el primer fue Clemente Noel, un general que estudió militar en la Argentina, y Belaúnde lo mandó ahí, carnicero Clemente Noel. Después, y acá los militares y la gente lo tenían en buen concepto, y cuando se enteraron, pues cayó su prestigio. Después de ese fue otro general, fue un huancaíno, y siguió la misma tónica. Siendo huancaíno comenzó a matar a sus paisanos, y es ahí donde se inicia el terrorismo. Y ya después vino el chino y siguió el terrorismo en la época de los zapristas también. Seguía. Pero quien comenzó primero fue Belaúnde, los zapristas, sí, hasta que llegó con los fujimoristas, con Chino Fujimori, y él es el que ha matado más gente cocherosa. Las esterilizaciones a las mujeres con consentimiento o sin consentimiento. Mujeres que en los hospitales de toda la sierra iban a dar a luz y ahí mismo les ligaban las trompas. Y lo más que sé, cuando fueron los periodistas a Uchuracay, porque lo desaparecieron al pueblo casi y a los alrededores. Y cuando van los periodistas, que agarran los militares y los mataron a todititos los periodistas, y a todos los habitantes del pueblo de Uchuracay. Y hubo uno solo que logró escaparse de la matanza esa, y lo perseguían por todos sitios. Y ese es el que dio la versión de que habían sido los militares, no que los habitantes de Uchuracay no conocían a los fusiles, los conocían perfectamente, porque querían decir que las máquinas fotográficas, lo que llevaron, querían decir que... Bueno, háblenos sobre el terrorismo en el Perú, en la época que usted vivió. Bueno, ante todo, hola, señorita Adriana. Bueno, yo he vivido en la etapa de los 80, ¿no? la etapa de la década de los 90. En esos años todavía yo era muy joven, pero sí escuchaba en las noticias, lo que conversaban mis padres y lo que veía también a veces, de que efectivamente pues había el tema del terrorismo, ¿no? Era una época donde había bastante miedo, se vivía miedo, terror, había bastante inseguridad, ¿no? Recuerdo muy claramente que se hablaba bastante de Abimael Guzmán y también de Pola y Campos, ¿no? Ellos eran dos personajes muy importantes dentro de lo que era el terrorismo, el MRTA, ¿no? Recuerdo que en la época de los 90 estaba como presidente Alberto Fujimori. Bueno, pues Alberto Fujimori era un presidente que quería erradicar el terrorismo que ya se había iniciado en la época del presidente... Un gobierno socialista. De un gobierno socialista, ¿no? Donde había la pugna de algunos sectores que estaban bajo el mando, bajo la dirección o liderazgo de Abimael Guzmán, ¿no? Abimael Guzmán pues era un personaje bastante inteligente, que él no operaba desde donde estaba el BRAE, o él no hacía propiamente estas explosiones de coche bomba, ¿no? Él era el cabecilla, era el inteligente, era el que proporcionaba las armas, proporcionaba las ideas, ¿no? Establecía estrategias para que los que estaban a su mando, ellos pudieran hacer este terrorismo, infundir el miedo, ¿no? ¿Qué pasaba en esa época, no? Hablaban bastante de los coches bomba, donde los terroristas colocaban bombas en
en ciertos lugares y había explosiones, había muertes, moría bastante gente que era inocente y que nada tenía que ver con esto, ¿no? Porque hablaba del pensamiento Gonzalo, y el pensamiento Gonzalo, pues ellos tenían la idea de ir en contra de las políticas del gobierno. ¿Y por qué no metemos ahora el tema de las políticas de gobierno? En esa época pues estaba Alberto Fujimori. Alberto Fujimori tenía unas ideas bastante discriminatorias, sobre todo en la época se hablaba bastante de lo que hacía en contra de la mujer, ¿no? En zonas en Alto Andinas, donde las mujeres tenían bastantes hijos, él ordenó, dispuso que hicieran pues la esterilización sin que las madres pudieran ellas poderlo voluntariamente decidir, ¿no? Entonces se hablaba de políticas bastante erradicadoras de las ideas de algunas personas, de algún grupo de personas. Entonces yo recuerdo que en el año 94, cuando yo ingreso a la universidad, bueno, pues ya en el año 94, 2 años antes, en el año 92, se da la captura, ¿no? de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán era una de las personas bastante buscadas a nivel de lo que era una política de Estado de erradicar el terrorismo, y se ordenó su captura. Entonces, para que a él lo capturen fue bastante difícil, hubo bastantes movimientos por parte de las fuerzas militares, porque no solamente era la policía que estaba detrás de proteger la seguridad de las personas, no, que pasaba que en esa época se unían las Fuerzas Armadas y la policía establecían estrategias de cómo podrían capturar supuestamente a esta persona que iba en contra de las políticas del gobierno y que tenía sus propias ideas. Entonces hacen un reglaje, ¿no? La policía ve estrategias y finalmente dan con el paradero de Abimael Guzmán, quien vivía con una señorita Garrido Leca, quien era una señorita que se dedicaba al arte, era una bailarina, pero también formaba parte del MRTA. Al parecer, en el año 92, cuando se captura a Abimael Guzmán, supuestamente el gobierno había erradicado el terrorismo, pero esto no fue así, porque después de ello pasaba que seguían todavía los atentados terroristas, pero ya no tanto a nivel del Lima Metropolitana o de Arequipa, sino ya se fueron para la zona del BRAE. En la zona del BRAE, pues, había grupos terroristas que estaban ubicados dentro de la selva peruana, ¿no? Entonces, ¿qué hacían estas personas? Hacían que agrupaban o reclutaban a niños y a jóvenes, ¿no? Para que formen parte de este grupo terrorista. Entonces, y no solamente el terrorismo que estaba adentrado dentro de lo que es la selva, era terrorismo propiamente dicho, que, o sea, por ideas, no en contra de las políticas, sino que también estaban involucrados con el narcotráfico, ¿no? Y entonces ahí hay cosas que yo pensaba y decía en esa época de estudiante en la universidad, no lograba entender por qué el narcotráfico estaba junto con lo que era el terrorismo, pero eran fuerzas que se unían para poder salir también ellos adelante, ¿no? Y actualmente yo creo que sigue las luchas en el BRAE, siempre hay muertes de algunos policías que van y quieren erradicar el terrorismo. Ahora, yo recuerdo que en el año 94, cuando yo ingreso a la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Estudiaba antropología, los estudiantes éramos perseguidos, ¿no? Entonces, y sobre todo los estudiantes que tenían que ver con letras, ¿no? De ciencias histórico-sociales, ¿no? Filosofía, antropología, los sociólogos en esa época, los que estudiaban derecho. Entonces, en esa época nosotros como estudiantes nos sentíamos perseguidos, ¿no? Porque particularmente yo estudiaba antropología en ese año y había, tú estabas en clases y había alumnos, compañeros de estudios que no parecían estudiantes así normales, ¿no? Eran medio raros, tenían pinta de policías. A veces, inclusive en las aulas encontrábamos folletos que hablaban sobre el terrorismo, el MRTA, la marca inclusive en las aulas encontrábamos folletos que hablaban sobre el terrorismo, el MRTA, la marca de la hoz y el martillo, ¿no? Esos trapitos rojos como banderolas. Entonces, por eso es que nos seguían, porque en esa época decían que el terrorismo
está también en las universidades públicas. Yo cuando salía de la universidad, salía de clases, encontrábamos papelitos así, folletitos, y nos perseguían. Yo me iba a mi casa y nos perseguían. A todos los habíamos perseguidos. Y recuerdo también en esa época que también hubo el tema de la Universidad San Marcos, donde también mataron a bastantes alumnos confundiéndolos como terroristas. Entonces fue una época bastante de inseguridad, de miedo. Inclusive había mujeres que luchaban en contra del terrorismo y que fueron asesinadas. Entonces, el terrorismo sí formó un tiempo bastante infundió el miedo, el terror y la inseguridad a nivel de población, y también las políticas de Estado pues no han cumplido su rol. Eso es lo que puedo decir de mi experiencia. Bueno, gracias por la entrevista.